tal? Soy José Eduardo Carrillo y estamos en un episodio más de Escuela Católica, el podcast. Y en esta ocasión me acompaña un invitado de honor, el padre Gonzalo, que viene desde Tapachula. Él es el director general del Colegio Miguel Hidalgo. Padre, bienvenido. Gracias, Eduardo, por la invitación. Yo soy el agradecido de la invitación. Hombre, yo creo que cuando estamos imbuidos en el tema de la educación, el poder compartir experiencias, el poder platicar de lo que uno está haciendo, de lo que uno se va encontrando en el camino, de las soluciones que va implementando, siempre es muy enriquecedor. Sí, definitivamente, porque el aprendizaje se construye junto con otros. Es correcto. Y además, hablando en el contexto de la escuela católica, como dice el Papa Francisco, la fe no se vive en solitario. ¿Es definitivamente, correcto? Estoy totalmente de acuerdo. Comulgo contigo. Y esta misión se trabaja juntos. Pues padre Gonzalo, a ver, quisiera que nos platicara un poco, usted es director general de un colegio en Tapachula, ¿cómo es esa labor de llevar un colegio, toda una comunidad educativa? Bueno, primero permíteme que me presente. Claro que Soy sí. Gonzalo Amarante Vázquez Zavala, soy sacerdote, por la gracia de Dios, diocesano, de ahí de la diócesis de Tapachula, de un pueblo de la costa de Chiapas, de Tonalá. Y bueno, fui ordenado sacerdote en mayo del 2002 y posteriormente realicé unos estudios y después de 2 años, a los 2 años de ordenado y realizar unos estudios, mi obispo de aquel entonces, Monseñor Rogelio Cabrera López, me envía, era el obispo de Tapachula y me pide entonces que llegue al Colegio Miguel Hidalgo, que es un colegio de la diócesis, y en ese entonces estaban apoyando en el colegio las hermanas teresianas, pero tenían que retirarse ya del colegio y ellas tenían la responsabilidad del departamento de pastoral, y entonces me pide eso, don Rogelio, que llegue al colegio porque ya no estarían las hermanas y el padre que estaba al frente del colegio pues necesitaba apoyo. Y fue en el 2004. O sea, es decir, hace 11 años. Hace 21 años, Eduardo. ¿A 2004? 2004. Claro, yo pensé 2014, hace 21 años. Y desde entonces estoy en el colegio. De verdad, o sea, sí, lleva ya toda una trayectoria de 21 años. A ver, qué bueno que empezamos por ahí, porque es sumamente interesante. Normalmente pensamos en colegios católicos llevados por religiosas, sí, por congregaciones religiosas. ¿Cómo es una escuela de una diócesis? Bueno, tiene una historia muy peculiar este colegio. A ver, hay diócesis que tienen colegios porque, acuérdate que cuando empieza todo la relación iglesia-estado a restablecerse, los seminarios menores tenían preparatorias, pero no tenían algunos de ellos reconocimiento oficial, ¿no? Completamente. Y muchas diócesis entraron en esa dinámica. En nuestro caso no fue así. En nuestra diócesis de Tapachula, los hermanos lasallistas habían sido llamados por el único párroco que había en Tapachula antes de ser diócesis, andó buscando congregaciones para que fundaran un colegio para varones, porque ya estaba el de niñas por las hijas de María Inmaculada de Guadalupe, las de Plancarte. Claro. Entonces ya había un colegio de niñas, que es un colegio centenario, pero hacía falta el de varones. Entonces Monseñor Urbina, que era el párroco de Tapachula, estuvo buscando congregaciones de varones de religiosos que fundaran un colegio para varones, pero no encontró. Estaba muy lejos, no había ni carretera a Tapachula, solamente se llevaba por ferrocarril. Sí, no, claro, sí, me imagino. Digo, soy de no de ahí, pero más de la península. Sí. Y sé que pensar como hasta Tapachula. Suena como todo un reto. Sí. Entonces no encontraron una congregación. Entonces finalmente logran convencer de que al superior de los hermanos lasallistas, que enviaron un maestro de aquí del Cristóbal Colón. Claro. Maestro, y entonces fue el profesor Ezequiel Nieto Fuenlabrada, muy joven, y se fue a finales del 53 a ver el lugar, y sí, en el 2 de febrero del 54 funda el Colegio Miguel Hidalgo. Estaba me parece que era el bicentenario del nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla, entonces en honor a él se pone ese nombre, fundé el colegio, y a los 4 maestro, o sea, laico, solo él. Y armó un equipo. Fue buscando exseminaristas, maestros locales y así. Y a los 4 años ya había fundado la primaria, la secundaria, y cuando llega ya la comunidad de hermanos lasallistas inicia incluso la preparatoria, ¿no? Entonces tiene preescolar, primaria, secundaria y ya la preparatoria. Y lo envían a Acapulco a fundar otro colegio, luego a Hermosillo, y luego él tiene inquietud por ser sacerdote, ¿no?
Qué y interesante. se forma en un seminario de vocaciones adultas en Guadalajara. Y ahí tienen que elegir una diócesis para cuál ser incardinados, porque no van a ser religiosos. Ok. Entonces él, que había conocido Tapachula antes de haber sido creada diócesis, entonces decide ser sacerdote para esa diócesis de Wow. Tapachula. Y bueno, Qué y es bienvenido interesante. porque eran poquísimos sacerdotes Sí, para aquella claro. región, y el primer obispo, pues Monseñor Adolfo Hernández Hurtado, lo recibe, lo ordena en mayo aquí en la Basílica de Guadalupe, Guadalupe, ok. y lo nombra párroco en mayo de, estamos hablando de 1969, párroco de un pueblo cercano a Tapachula, que es Tuxtla Chico. Ok, o En sea, ese no Tuxtla año, Gutiérrez, Tuxtla no, Chico. Tuxtla Chico, Ok, ¿no? qué Y interesante. entonces frontera ya con Guatemala, unos cuantos kilómetros de la frontera Claro, con porque además Guatemala. es justo es zona de De frontera con frontera. Guatemala. Y entonces los hermanos lasallistas empiezan a dejar algunos colegios, entre ellos el de Tuxtla Gutiérrez y el de Tapachula. Ujú. Entonces le presentan al obispo el proyecto del colegio si lo podría asumir la diócesis. Imagínate, el Qué que fundó el interesante. colegio, ahora ya sacerdote Claro, diocesano, le dice, ¿te haces cargo? ¿Respondes a las solicitudes que nos piden los hermanos lasallistas para que la diócesis lo tenga? Sí. claro. Y entonces él, el que fue el fundador, ahora es nuevamente el director general del colegio, pero ya es de la diócesis, ¿no? Ok. Aunque luego él decía que era su colegio, ¿no? Bueno, Bueno, es que al final no nace, ¿no? De la necesidad de la sí, diócesis. surge así. Es justo aparece, ¿no? Los Sí, lasallistas así es. respondiendo ante la Así es. solicitud Ah, del obispo, le has ¿no? dado al clavo. Y a Así fue. partir de ahí, ahora sí que uno le toca muchas veces como ir, sembrar, Ya. retirarse, y a otros les toca cosechar, Así es. ¿no? Y le toca como recibirlo nuevamente a este maestro en su momento, Dote sacerdote. ahora. Qué Y impresión. está hasta su muerte en el 26 de abril de 1995. Él está al frente del colegio. Pero la diócesis siempre le enviaba pues colaboradores, seminaristas, sacerdotes, y él siempre fue armando su equipo de laicos. Y bueno, ya a su muerte, ya otros directores generales, sacerdotes diocesanos, van haciendo Interesante. comunidad. Y desde entonces estamos ahí, la diócesis responsable de este colegio diocesano. Y bueno, y a mí me tocó, por culpa de las hermanas teresianas, Ok. porque ellas, bueno, es que hay congregaciones femeninas también que van ayudando, ¿no? Estuvieron los lasallistas al frente, Ok. luego llega el Padre Nieto, sigue al frente, pero también llegaron las hermanas teresianas a ayudar un periodo con Ok. el Padre Nieto y luego con su sucesor, el Padre Quintanar. Se retiran ellas, que es cuando yo llego, porque Claro. entonces no encuentran a otra congregación que llegue a ayudar, y el obispo me dice, ve a hacerte responsable del área de pastoral del colegio, ¿no? Al principio del área de pastoral. Sí, Ok. y ya luego más adelante llegará otra congregación femenina también a ayudarnos, Ok. las misioneras de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Ujú. Entonces son como los que van permeando del espíritu con algún matiz en el colegio. Entonces está el sucesor del padre Nietos, es el padre Quintanar, está 17 años al frente del Impresión. colegio, Ajá. luego nombran al padre Isidro, 7 años, y bueno, yo que estoy desde el 2004, entonces del departamento de pastoral, luego la dirección de preparatoria, tengo un año sabático donde también voy a realizar otros estudios, atender mi salud, y regreso ya como director general en el 2018 hasta esta fecha. Qué trayectoria. Pues ahí estoy, la providencia así lo ha querido. No, no, pero es que además es muy bonito poder ver, pues eso, ¿no? A directores de colegio, pero que han estado en todo un proceso dentro del colegio. Porque una cosa es, pues, estar al frente y liderar y guiar a toda la comunidad educativa, y otra es estarlo, pero después de haber pasado por diferentes instancias del colegio, Bueno, ¿no? Conociendo la realidad desde otro sí, punto de pues vista. la providencia así lo quiso, fui conociendo durante muchos años el colegio, y como sacerdote diocesano también compartiendo otras responsabilidades en la diócesis, porque somos una diócesis pequeña, entonces me han tocado también al mismo tiempo ser encargado de estudios en el seminario, la pastoral educativa en la diócesis, o colaborando en la Federación de Escuelas Particulares de Tapachula, Claro. o en ANEPI, en Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares incorporadas a la Y- SEP. Así, ¿y cómo le hace un sacerdote diocesano con tantas responsabilidades? Con un equipo, ¿no? Trabajo en equipo. Qué bárbaro. O sea, Y porque... es que somos una comunidad de sacerdotes. Ok. Vivimos
casi como religiosos, pero somos diocesanos. O sea, quienes atienden ese sí, colegio tienen una comunidad de sacerdotes. somos 3 sacerdotes haciendo comunidad en una casa. Ok. Aunque hay otro sacerdote también colaborando, pero no vive en la casa con nosotros, sino en el seminario. Y también los laicos que colaboran con nosotros. En la dirección de preescolar y primaria son 2 maestras. El director de secundaria es el padre José Antonio, el director de preparatoria el padre Giovanni Alonso, la administración la lleva el padre José Abraham, él está en el seminario, y también el encargado de la pastoral vocacional de la diócesis nos ayuda con un día de confesiones, toda la mañana hasta el mediodía. Que no es poca cosa. Ayudándonos un día a la semana en confesiones, el padre Margarito. Y bueno, pero haciendo comunidad somos 3, viviendo en la casa, rezando juntos, desayunando juntos, comiendo juntos, discutiendo juntos, alegrándonos juntos. Claro, y bueno, claro, viviendo las penas y las alegrías, ¿no? O sea, ¿sabe qué veo? Toda una experiencia de iglesia. Porque por un lado, el apoyo de la vida consagrada. Sí. Por otro lado, pues desde su papel, ¿no? Como esta comunidad de sacerdotes diocesanos, ¿no? De la diócesis. Y por otro lado también los laicos. ¿Sabes? Ahora que lo dices, de verdad que el Papa Francisco nos ha ayudado también a comprender nuestro propio caminar. Él es latino, ¿no? Entonces, cuando habla de la iglesia en sinodalidad, pues esto es justo, ¿no? Laicos, consagradas, sacerdotes, haciendo la vida juntos. Nosotros, nuestro consejo directivo, como es la terminología como más común, nosotros lo llamamos comunidad formativa. Vida de comunidad. Aunque tengamos nuestras reuniones, en realidad somos comunidad, ¿no? Y compartiendo, por ejemplo, las maestras pues están casadas, tienen su familia. Claro. Nosotros los sacerdotes, los demás laicos también que son casados y que forman parte. Una maestra tiene la vida de soltería, que es de la comunidad formativa. Entonces creo que también nos vamos enriqueciendo de esta manera. Así lo vemos cuando tenemos sesiones de compartir, de reflexión de nuestra vocación, de nuestro servicio, de nuestra misión, no solamente para qué es lo que toca hacer o vamos a evaluar o qué es lo que hay que sacar adelante como tarea en la escuela, ¿no? Sino viviendo esta experiencia de sinodalidad, formando comunidad. ¿Qué es lo que más rescataría de esta experiencia? Bueno, si me lo dices desde el punto de vista humano, Gonzalo Amarante, yo lo que más rescataría es cercanía y apoyo. Creo que nos acompañamos bastante y yo personalmente lo siento así. Si me lo dices desde el punto de vista sacerdotal, me siento muy, ¿cómo te diré? Como rescataría su testimonio, porque son matrimonios jóvenes, pero en apostolado de iglesia, en servicio. Por ejemplo, un esposo de una directora, trabaja en instituciones que favorecen la vida del migrante. Wow. Bien, también son de experiencia de iglesia, de grupos de jóvenes. La otra directora, su esposo también trabaja en el colegio, pues el que me acompaña. Claro. Sí, también vienen de vida de iglesia y la experiencia docente en universidad, en la normal, etcétera. Y su testimonio también ellos militan en el encuentro de novios, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos como una experiencia muy rica y yo agradezco eso, que en mi vida sacerdotal me acompañan mucho mis hermanos sacerdotes y los matrimonios que son parte de nuestra comunidad. Ya en la vida, digamos, de la comunidad educativa, creo que tenemos un liderazgo compartido, cada quien con su propio enfoque, con lo que enriquece, lo que enfatiza, lo que matiza, y creo que eso le hace mucho bien también al colegio. No, completamente. Y viéndonos ya justo el tema de la escuela como tal, hoy por hoy tenemos, ¿qué niveles tiene? Tenemos preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. ¿Cuántos alumnos? 1,152 alumnos. Es una comunidad educativa bastante amplia. Gracias a Dios. Y hace años, cuando aún vivía el fundador y después un tiempo con el padre Arnulfo, también estaba la universidad, el Centro de Estudios Superiores de Tapachuelo, que lo creó el fundador. Pero después ya no se pudo mantener la universidad unida a nosotros, pero actualmente es esa la comunidad que tenemos en el Colegio Miguel Hidalgo. De verdad que me llama muchísimo la atención pensar pues en una... Yo siempre pienso en la escuela, que es propia, de alguna manera, es como un regalo que le hemos dado a la humanidad desde la iglesia.
porque siempre, o sea, es decir, ha estado preocupada por la persona en su integridad, ¿no? Antes habían, por ejemplo, la iglesia y la escuela de artes y oficios, por ejemplo, a un lado, ¿no? No sé, enseñaban a leer y a escribir, ¿no? Las universidades mismas salen igual desde ahí, Sí. ¿no? Y aquí veo un ejemplo claro de una iglesia preocupada por la comunidad, por la gente, y busca dar la educación, busca tener la escuela, y yo lo estoy viendo aquí en su colegio. Te agradezco. Fíjate que creo que la iglesia siempre ha entendido su misión desde la misión que Jesús le ha compartido, ¿no? Vayan y enseñen, Ujú. ¿verdad? Vayan y enseñen. Entonces la iglesia ha asumido también este llamado de enseñar en el campo específico de la escuela, ¿verdad? Y no ha separado la evangelización de la cultura, no ha separado la evangelización del desarrollo de los pueblos, que lo alcanzan precisamente desde la educación. Sí, Entonces, completamente. por eso yo como sacerdote diocesano, que cómo me doy sentido a mi ser y mi quehacer de sacerdote diocesano, precisamente porque ahí encuentro el vínculo Claro. de la iglesia en la tarea que cuando humaniza evangeliza y cuando evangeliza humaniza, y eso es lo que hace la escuela católica, la educación católica en el campo formal de la educación, ¿verdad? Y cuando lo comparto con mis hermanos sacerdotes allí en la diócesis, también así trato de compartirlo, que también cuando ellos evangelizan están educando Sí, al claro, pueblo, ¿no? completamente. Desde una perspectiva diferente de educación formal, no formal, desde la catequesis, desde la liturgia, desde la pastoral social, desde los múltiples campos de la vida pastoral de la iglesia, y que yo lo estoy haciendo en el campo concreto de la educación y de la escuela católica en concreto. Sí, completamente. En una ocasión, en una conversación, veíamos que la escuela católica no es escuela católica solamente porque tiene una capilla, que ya es un gran regalo, Sí, sí, sí. sino que su misión va muchísimo más allá. Sí, él es cuando busca impregnar el espíritu evangélico en su estructura, en su ambiente, en su currícula, en las personas quienes la integramos, Correcto. quienes enseñamos mucho más que con lo que decimos, sino sobre Completamente. todo cómo establecemos las relaciones, nuestras intencionalidades a la hora de educar y de formar y de acompañar. Y yo pienso que ahí también, en mi caso de sacerdote diocesano y en concreto de este colegio diocesano, pues que busca también una identidad a través de la figura de Jesucristo buen pastor, que Completamente. acompaña, que da la vida y la da en abundancia. Bien, el Papa Francisco en el Pacto Educativo Global nos invita, ¿no?, a poner la mirada, por- fijarnos todos, ¿no?, en la educación, ¿no?, tener la educación en el centro, con 7 compromisos, ¿no?, que conocemos y demás. ¿Cómo ve, ¿no?, a su comunidad, a su diócesis, a su escuela, respondiendo ante ese llamado de poner a la educación en el centro? Yo, la verdad, ya lo escucho y veo muchísimas formas de actuar, pero ¿cómo va respondiendo a este llamado? Bueno, primero quisiera decir dos contextos. Primero, escuchamos como muy atentamente al Papa Benedicto XVI cuando declaró aquella emergencia educativa, ¿no? Correcto. Cuando, De hecho, de ahí sí, viene el Pacto ese Educativo pacto. Global es una respuesta de A acción, eso, una completamente. respuesta de acción de un Papa jesuita, ¿no? Sí, no, y efectivamente Entonces, Benedicto XVI dijo, aquí hay una emergencia sí, educativa. entonces la agudeza que tuvo para diagnosticar, ¿verdad?, Ujú. la dificultad que estábamos experimentando las generaciones de adultas para transmitir lo que es nuestro deber transmitir a las generaciones jóvenes, los valores que le den sentido a su vida, ¿no? Y entonces, ya el plan de acción con el Pacto Educativo Global como respuesta del Papa Francisco, ¿no? Y en primer lugar yo quisiera contextualizar también desde la diócesis, ¿no? La diócesis de Tapachula también desde su misión de iglesia diocesana, como a las nuevas generaciones también llega a buscar en el campo de la parroquia, en el campo de la evangelización de ciertos ambientes, las dificultades que tenemos que llegar a las nuevas generaciones también desde las estructuras propias de la iglesia, pero también tiene esta fortaleza, ¿no? Fíjate, en nuestra región que es alta, que la presencia de otras iglesias no católicas es muy fuerte, con mucha influencia de Guatemala, hay varias escuelas católicas. Fíjate, en la ciudad de Tapachula, que no es una ciudad muy grande, habemos 8 colegios católicos. Y por ejemplo, Tuxtla Gutiérrez, que es la ciudad capital con casi 1 millón de habitantes y Más nosotros grande. 350,000 Claro. habitantes, son menos que nosotros, ¿no? Y entonces, ¿cómo Tapachula tuvo esa visión
las congregaciones religiosas que han sido como muy generosas, muy audaces para llegar en aquel momento a regiones tan inhóspitas, tan difíciles, y después que fueron llegando y se fueron sumando, cuando ya fue Diócesis Tapachula, fueron llegando otras congregaciones, pues dando una respuesta a la población no solamente católica, sino a los que valoran la educación católica o la escuela católica. También tenemos niños y jóvenes que vienen de familias no católicas, entonces, pero que valoran la educación católica. Entonces yo creo que ya centrándome en el Colegio Miguel Hidalgo, ahí viene cuando el Papa nos dice que nos sumemos, que todos nos sumemos para atender a los niños y a los jóvenes, a las nuevas generaciones, para que pongamos a la persona al centro, para que los escuchemos, para que ellos sean protagonistas, para que junto con ellos estemos soñando una sociedad diferente en el campo económico, político, social, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todas las instituciones católicas estamos buscando ello, y ya en concreto en el colegio creo que lo estamos buscando con el día a día pienso que la primera tarea que hemos estado haciendo y que tiene que ser permanente es estar reflexionando sobre nuestra identidad y misión como escuela católica. Interesante. Porque cuando tenemos bien claro nuestra identidad y misión, creo que también los agentes educativos, empezando por los docentes, directivos, personal administrativo, de apoyo, luego los padres de familia, los mismos alumnos y alumnas, creo que vamos descubriendo también cuál es nuestro lugar en la comunidad, qué es lo que nos corresponde aportar, y hacerlo desde una vocación más trascendente que va más allá de dar una clases. Sí, claro, sabiendo qué queremos, no quiénes somos, ¿no? Podemos ir ubicando nuestro lugar, sí, y ahora sí que implementar acciones concretas, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo también, en concreto en el colegio también, desde este llamado que el Papa nos hizo en el 2020 en plena pandemia, también nosotros empezamos a reflexionar quiénes somos, Colegio Miguel Hidalgo, qué nos pide el mundo hoy, qué nos pide la iglesia hoy, y entonces sistematizamos, nos dimos a la tarea durante 2-3 años de sistematizar la experiencia educativa de esta comunidad. Qué interesante. Perteneciente a la diócesis de Tapachula, y donde ha sido enriquecido por otras congregaciones, los lasallistas, las hermanas teresianas de la Compañía de Jesús, de Santa Teresa de Jesús, las misioneros Sagrados Corazones de Jesús y de María, y nosotros los sacerdotes diocesanos. Entonces fue como buscar, encontrar el hilo conductor, la red que se ha tejido de múltiples colores, carismas, y que han creado el rostro de este colegio diocesano. Y luego pensar cuál es la pedagogía y la metodología. Sí, claro, porque tantas congregaciones que han intervenido, ¿no? El plan igual me imagino que empezó con un plan como una idea de lo que se quería transmitir en el colegio, entonces como hacerlo convivir todas estas espiritualidades, o todo lo que estuvo pasando en el colegio, creo que habrá sido una gran misión. Y no perderlo, es una riqueza, ¿no? Entonces es declararlo por escrito, entonces se involucró a toda la comunidad, una consulta como el Papa justo nos estaba invitando a escuchar, y entonces una consulta muy grande a exalumnos, a padres de familia, alumnos desde preescolar, en la manera en cómo ellos lo pueden plasmar, los niños de primaria, secundaria, preparatoria, al personal, autoridades educativas, actores de la sociedad que cómo nos ven, somos un colegio ya con 71 años ahí, entonces era escuchar, entonces fue un trabajo muy intenso, donde de 2 años de recoger, y 1 año de ponerlo por escrito, con una comisión ya, regresarlo al mismo personal para ver cómo lo veía, ideas, ¿no? Y ya luego entonces ya presentárselo a nuestro obispo, que en su presencia entregárselo a la comunidad educativa, regresar ese trabajo que había sido con ellos. De esto ya llevamos entonces 2 años caminando, después de 3 años intensos de trabajo. Ahora, cómo lo bajamos, cómo esto que está sistematizado, vamos viendo qué tan congruentes somos a eso que hemos dicho que somos y que queremos hacer, y con la educación que soñamos, con la sociedad que soñamos, con la iglesia que soñamos, con los niños, niñas, jóvenes que soñamos, ¿no? Con el ser humano que soñamos. Me gusta mucho, era que decía de soñar, a mí me gusta mucho
la querida Amazonía, ¿no? De Francisco, que habla de De sueños. sueños. No sueño, tal sueño, tal. Es que en la espiritualidad ignaciana, los sueños y los deseos Ajá. tienen una gran fuerza. Y Sí, San Ignacio de completamente. Loyola enseñaba eso, ¿no? Que, por ponerte un ejemplo que ahorita me viene. Sí. Por ejemplo, en el tema del perdón, ¿no? Cuando las relaciones se fragmentan, se fracturan porque lastimamos o porque nos lastimaron. Y a veces no tienes ganas de perdonar. Ujú. Y enseñaba a San Ignacio, desea perdonar, y si ni siquiera deseas perdonar y por eso no lo puedes pedir, pues desear perdonar. Ajá. Sí, Y si no, correcto. ni siquiera desear perdonar, pues desear Desear perdonar. perdonar, sí, Porque hay cierto. una gran fuerza ahí, ¿no? Ujú. Y por eso yo creo que una institución educativa que no son sus documentos, aunque esté por escrito para no perdernos, somos las personas, la comunidad que se crea, que no es una comunidad ficticia, artificial de un horario y de unos días solamente cuando estamos ahí juntos para las clases o para las actividades extracurriculares o para los eventos, sino que en realidad se tejen auténticas relaciones Sí, claro. O humanas sea, es ahí una y comunidad. también de fe. Ujú. Entonces, si cada uno, imagínate el deseo del papá cuando te lo confía, ¿no? Sí, claro. Hay unos deseos y unos sueños de esa familia para su hijo y que te lo comparte y que esta institución le dice, yo también sueño y deseo esto para ti, y si lo unimos, pues podemos hacer algo realidad. Sí, si Si unimos nos nuestros sueños comprometemos, si y nos unimos nuestros sueños. comprometemos. Sí. ¿Qué sueña el colegio Miguel Hidalgo? Ay, a ver si no confundo los sueños del colegio con los míos. Bueno. Espero que yo haya hecho los sueños del colegio con los míos, ¿no? O hagamos lo más personal. ¿Qué sueña el Bueno, director del colegio Miguel Hidalgo? bueno, yo sueño con una comunidad al modo como también el Papa Francisco la sueña y nos invita y que tenemos esta herencia de los lasallistas, de la fraternidad y de la sororidad, ¿verdad? No pensar en el futuro formar, sino vivir ya, aunque sea de manera incipiente, aunque sea frágil, pero ya el deseo de formar una comunidad de hermanos y hermanas, ¿verdad? Y esto no es fácil porque en el día a día la misión te va poniendo dificultades o no estamos a la altura de responder a las expectativas de lo que significa ser hermano y hermana, o no tenemos los recursos todavía para lograrlo. Pensemos en la inclusión educativa, ¿no? Entonces, ahí tendría que ser donde se tendría que ver la realidad de la fraternidad con la inclusión educativa, y la inclusión que va más allá de las barreras de aprendizaje, que va más allá de las necesidades educativas especiales, que va más allá de una planificación que integre todo esto, ¿no? Muchas inclusiones que se requieren vivir hoy día. Nosotros tenemos que vivir la inclusión con el que cree en un culto diferente, pero es cristiano, Claro. pero no católico, ¿no? Pero Entonces, igual confía en el colegio también, ¿no? ¿Cómo lo integramos, no? Y aunque tenemos gestos muy bonitos, por ejemplo, ya llevamos varios años haciendo una celebración ecuménica donde llegan varios hermanos pastores y lo compartimos en la comunidad educativa, preparamos junto el rito de la celebración y luego lo hacemos juntos ahí en la comunidad. Qué bonito. Así gestos y símbolos que decimos, así es nuestro sueño, pero construirlo en el día a día no es fácil. Sí, porque, claro, por supuesto. Porque puede ser que lo obliguemos al niño no católico a que esté en misa, que vaya a la capilla católica. Entonces, bueno, te digo, en el día a día es un estarle buscando cómo hacer realidad ese sueño. Eso es lo que yo sueño, ¿verdad? Si Cristo llega a ser modelo para los jóvenes, que se lo sepamos proponer, ¿verdad? Entonces, y yo estoy convencido que tiene que ser en libertad y como una propuesta atractiva, una propuesta vigente, una propuesta donde nosotros los adultos o yo como un sacerdote no sea el obstáculo para que se encuentren con él, ¿no? Y puedan transformar la sociedad con los valores del Evangelio. Es como mi sueño. Está hablando de Jesús Maestro, ¿no? ¿Qué soñaría o qué esperaría él de esta escuela, de este colegio, de esta comunidad educativa que incluye a todos, ¿no? Que se involucra con su comunidad? ¿Qué cree que soñaría nuestro Jesús Maestro de este colegio? ¿Qué esperaría? Yo sí,
El mes pasado llegó un misionero del Espíritu Santo a una segunda parte de una experiencia del Querigma con todo el personal. Y a mí me movió bastante, tanto en mi persona, pero también en mi misión en la escuela. Y me preguntaba eso, ¿no? Si la escuela, Colegio Miguel Hidalgo, en primer lugar, antes de hablar de sus proyectos, habla de Jesús. Si somos un rostro de Jesús. Y yo creo que eso sería como la primera pregunta, ¿no? Si estamos mostrando el rostro de Él a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las familias, al personal que está con nosotros y que se siente parte, ¿no? Y que comparte la misma misión y visión de la institución. Y yo me preguntaría eso, ¿no? Y pienso que Jesús nos está preguntando ahora si estamos mostrando su rostro. Y cuando yo digo si estamos mostrando su rostro, me refiero al de la misericordia, al del amor, al de la respuesta libre, pero también la respuesta comprometida, la frase que hemos asumido así como orientadora de la espiritualidad y la vida del colegio es: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y precisamente en el contexto de Jesús buen pastor. Entonces también, si Jesús nos está preguntando si de verdad estamos dando la vida, si estamos cuidando la vida, si estamos cuidando la vida de los maestros ahora tan estresados, tan sobrecargados, si estamos cuidando la vida del pequeño, de la pequeña, si estamos cuidando la vida de sus emociones, de su espiritualidad, de su desarrollo físico, mental, cognitivo, relacional. Yo creo que eso no me preguntaría, y la respuesta no solamente la tengo yo, creo que la tenemos todos los que formamos esta comunidad educativa. Desde su experiencia en las aulas, como director, con todo este proceso que ha llevado en el colegio de escuchar, de conocer, y hace rato hablaba de fraternidad, ¿no? Y desde ese punto de vista de fraternidad, de comunidad, ¿qué les recomendaría? ¿Qué mensaje les transmitiría a quienes están en esta misma misión como la suya? Porque ellos tendrán su experiencia, pero algo muy bonito es que nos motivamos mutuamente, Sí, ¿no? Sí, Entonces, no. usted tiene una experiencia, bueno, me erizo de recordar lo que hemos estado platicando. Tiene una experiencia hermosa de iglesia, de escuela. ¿Qué les podría compartir? Pues mira, Eduardo, primero yo no me esperaba llegar a la escuela, ¿no? Como sacerdote diocesano, estando en el seminario, pues el sueño es como ir a una parroquia. Claro. Como que si fuera el único ámbito, sí, ¿no? Sí, es pero completamente. eso soñaba, ¿no? Bueno, sigo soñando. Me imagino, ¿no? Uno como que entrará al seminario diciendo que estar en una parroquia, que estar en mi confesionario, con mis jóvenes, con los matrimonios, pero Dios sorprende. Sí, y vaya que me sorprendió. Entonces, fue como cuando acepto la invitación con gusto. Solamente había estado un año en la parroquia Siltepec, en la Sierra Madre de Chiapas, como seminarista, como diácono, luego recién ordenado, un mes, luego me envían a estudiar y al colegio. Y entonces dije yo: Señor, si me quieres acá, tú nomás dime. Y cuando en estos 21 años de estar ahí en el colegio, y me han tocado estar con otros hermanos sacerdotes, algunos más jóvenes que yo, siempre les digo: tú pregúntale a Jesús, si me quieres aquí, aquí estoy. Y si no, también lo comparto con mi obispo y no me veo ahí. Pero siempre pregúntate eso. ¿No nos prepararon para estar acá? Pero Jesús habilita para la misión, si tú te sientes llamado acá. Y yo pienso que la primera respuesta que me di fue: Dios me quiere acá. Cuando fui escuchando que aquí es el único lugar donde como una comida caliente, con la metáfora que hay detrás de esa respuesta de los jóvenes. Y que algunos esperan que ya sea lunes porque quieren estar en la escuela con sus amigos y amigas, por el ambiente, porque tenemos un espacio verde precioso en la escuela, con muchas áreas verdes. Habrá que irlo a conocer. Sí, estás invitado, Eduardo. Gracias, padre. Con gusto, te recibimos. Y yo pienso que lo primero es que nos respondamos si Dios nos quiere ahí. A eso quiero llegar. Primero,
mírate si Dios te llama ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo que nadie puede ser educador si no se siente llamado a ser, a estar ahí. Es lo primero que nos tenemos que responder. Y puede ser que no te respondas en el primer año, a los 2 Claro. años, 3 años, y que a lo mejor Dios se valió de una necesidad, de una circunstancia para llamarte, y terminaste estando en escuela, o escuela católica, ¿no? Pero te tienes que responder a eso, porque entonces ahí vendrá que te capacites, que lo hagas con amor, que Claro. lo hagas con alegría, Claro. que la preocupación te lleve a ocuparte, que te sientas parte de, que te duela lo que le duele a las familias, que te sientas lo que pasa a los niños y los jóvenes, que te comprometas en cuidarlos. No sé, pienso que a tu pregunta yo recomendaría es responderte a si te sientes llamado a educar y estar ahí. El segundo paso es formarte. Claro. Los retos son muy grandes. Claro. ¿verdad? Tercero, hazlo en comunidad. En comunidad con los profesionales, pero en comunidad con los padres de familia, Claro. en comunidad con el mismo niño y el mismo joven, que es el camino. Si para la iglesia su camino es el ser humano, como en la Redemptor Hominis lo dijo San Juan Pablo II, pues también en la escuela el camino educativo es el niño, Claro. es el adolescente, es el joven. Nuestra razón Tal de vez, ser. tal vez tú les llevas un poquito de camino adelante porque también comparte la misma humanidad, pero ellas te lo están actualizando y te están dando señales, ¿no? Entonces, también formarte para responder a estos nuevos requerimientos, escuchando y comprometerte. La educación requiere mucho compromiso, y el compromiso como fruto de libertad y del amor. Sin lugar a dudas, me llevo la educación es una vocación a la que hay que responder, y cuando uno responde hay que capacitarse para poder responder, como dijo al final, con amor, con generosidad y con amor. Desde la libertad y el amor. Desde la libertad y del amor. Pues Padre Gonzalo, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues su experiencia y todas estas reflexiones. Gracias, Eduardo, por invitarme. Yo soy el agradecido. Pues esto ha sido un episodio más de Escuela Católica, el podcast. Síganos en los siguientes episodios en nuestras redes sociales. Y pues, Padre, muchísimas gracias de nuevo. Gracias por acompañarnos.